Hola, queridos niños y niñas de tercero de primera comunión. En la catequesis de hoy vamos a conocer qué es el Vía Crucis. Es una palabra que oímos mucho últimamente. Vía Crucis, vamos a rezar el Vía Crucis. Muy bien, vamos a ver qué es eso del Vía Crucis. Bueno, la palabra Vía Crucis significa camino de la cruz. Como sabemos, Jesús, después de rezar en el huerto de los olivos, pues es cogido por los soldados y en ese momento es cuando empezaría, digamos, el Vía Crucis. Vale, lo primero que le pasa a Jesús es que le condenan a morir. A Jesús le llevan ante Pilato y él, que parece que no quiere condenarle o no ve que tenga culpa de nada, pues pregunta al pueblo si quieren que le crucifique a él o no. Y el pueblo grita: crucifícalo. Entonces, en ese momento, Pilato condena a muerte a Jesús. Después de que Jesús es condenado a morir, a Jesús le cargan con un madero, una tabla muy grande, que va a ser la cruz en la que más tarde le van a crucificar. Así que a Jesús le cargan con la cruz y se dirige cuesta arriba hacia el monte que se llama el Monte Calvario, que es donde más tarde le van a crucificar. Y va cargando con la cruz. Hay que tener en cuenta que a Jesús le habían azotado antes, le habían torturado y tiene que cargar un peso muy grande y encima cuesta arriba. Luego nos podemos imaginar más o menos cómo se sentiría, ¿no? Bien, la siguiente cosa que sucede y que nosotros vamos a pensar y a rezar con ella en el Vía Crucis es que Jesús cae al suelo. En el Vía Crucis se nos dice que cae 3 veces al suelo. Bueno, no sé si esto tiene algo de científico o no, pero el hecho es que cae más de una vez al suelo. Tenemos que pensar que esa cruz, como os he dicho, pesaba mucho y él tenía cada vez menos fuerzas. Cada caída que tiene, pues es algo que le cuesta cada vez más, puesto que, como digo, se siente más débil y cada vez le pesa más, ¿no? Esa cruz y el volverla a levantar. Hay un momento en la oración del Vía Crucis en el que Jesús se encuentra con su madre. Este momento nos tiene que servir también para ponernos en el lugar de los dos, de Jesús y de su madre. ¿Cómo se sentiría Jesús en ese momento al encontrarse en esa situación con su madre? Y por otro lado, ¿cómo se sentiría también María, la Virgen María, al ver en esa situación a su hijo? Imaginaros lo que vuestras mamás sufren cuando estáis malitos o cuando os caéis o cuando tenéis un problema con algún amigo. Podemos imaginar cómo se sentiría el corazón de María en ese momento. Otro momento que también rezamos en el Vía Crucis es en el que, como Jesús ya hemos dicho que está muy cansado y ya apenas puede caminar con la cruz, con ese peso, cogen a un señor que pasaba por allí, que venía del campo, de trabajar en el campo, que se llamaba Simón, y le dicen que le lleve la cruz a Jesús. Y en ese momento Simón de Cirene, que le llaman el Cireneo también, agarra la cruz de Jesús y va por delante de él cargando con la cruz.
Otro momento en el que rezamos es en el que Verónica, una mujer del pueblo, se adelanta, ¿no? Y coge un pañuelo de tela muy blanco, ¿no? Un pañuelo de tela de los que no se usan ya para limpiarse, los usamos si acaso pues para ponernos en el cuello o ponernos en la cabeza. Y la Verónica coge este pañuelo, se adelanta a Jesús y delante de él le seca su cara, ¿no? Le seca la cara con el pañuelo. Imaginar cómo iría Jesús. Y Jesús seguramente iría pues sudando, llorando, con sangre también, por la corona de espinas que le habían colocado. Ella le coloca la tela en su rostro, en su cara, y le seca. Es un gesto de cariño, es un gesto muy bonito del que también tenemos que aprender, a ayudar a los demás en ese momento en el que lo necesitan, en el que están tristes, se sienten mal. A continuación, también Jesús se encuentra con un grupito de mujeres de allí también de Jerusalén, que sienten lástima, sienten compasión por Jesús, por lo que le está sucediendo, y se hacen hueco entre la gente, entre los hombres, para colocarse delante de Jesús y para mostrarle su cariño y para demostrarle que están con él, ¿no? Que le apoyan. Entonces Jesús las mira y les dirige unas palabras también. Una vez que Jesús llega al Monte Calvario, entonces lo que sucede, y rezamos en el Vía Crucis, lo escuchamos y lo rezamos, es que primero, al dejar la cruz a un lado y llegar allí ya, arriba, lo primero que hacen es quitarle toda su ropa. Le dejan prácticamente desnudo. Esto nos tiene que ayudar a pensar cómo Jesús se sintió, ¿no? Porque no nos gusta que nos vean desnudos. Bueno, pues hasta en eso hasta por eso Jesús tuvo que pasar. Después de ello, a Jesús le agarran y le clavan en la cruz. Le colocan encima de la cruz, que estaría en el suelo, le colocan encima y le clavan, ¿no? Le sujetan a la cruz, manos y pies. Después de ello, suben la cruz para que quede colocada sobre el suelo y ahí se queda Jesús. Esos momentos, pues, son tristes, ¿m? Y son para rezar despacio y para imaginar, pues, todo lo que allí sucedió. Sucedieron muchas cosas porque había mucha gente que se burlaba de él, que se reía porque le decían: si tú eres el rey, si tú eres el hijo de Dios, pues venga, sálvate, haz algo. Jesús no hacía caso a estas burlas, al revés, él perdonó y lo dijo así, de hecho, ¿no? Él perdonó a todos desde la cruz, nos perdonó a todos. ¿Qué pasó con sus amigos? ¿Dónde estaban? Bueno, pues sus amigos, que estaban muy asustados, se habían marchado lejos, lo veían desde lejos, pero allí no estaban. Allí únicamente quedó Juan, su amigo Juan, y quedó su madre, y quedó alguna mujer más del grupito de seguidores y seguidoras de Jesús. Una vez que Jesús muere en la cruz y que los soldados se aseguran de que está muerto, a Jesús lo desclavan, lo bajan de la cruz y le recibe su madre. También tenemos que imaginar cómo se siente su madre en ese momento, al recoger a su hijo inocente, que ha dedicado toda su vida a hacer el bien, que es el Hijo de Dios, y lo recoge muerto, ¿no? Después de eso, a Jesús le llevan a enterrar. No se enterraba como se entierra ahora, sino que había una especie de, pues de cuevas, por así decirlo,
y le llevaron a una y le pusieron en ese sepulcro que estaba nuevo sin estrenar. Después de colocarle con las telas y con las cosas típicas de aquel momento en aquel lugar, según su costumbre, cierran la entrada, ¿vale?, del sepulcro, corren una piedra muy grande y ahí la sellan para que nadie se lleve el cuerpo de Jesús. Bueno, pues esta explicación ha sido para que entendamos un poco lo que es el Vía Crucis, eso que oímos tantas veces. El Vía Crucis, el Vía Crucis. Bueno, pues el Vía Crucis es la oración que rezamos los cristianos para recordar cómo fueron los últimos momentos antes de morir Jesús, para que nos ayude también a nosotros, pues, a sentir como Él, a ponernos en su lugar y en el lugar de María también, y sobre todo, pues, a darle muchas gracias por habernos salvado. Gracias, Señor.